Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a mostrarles cómo se instala fuentes en KineMaster. Fuentes personalizadas, por supuesto. Son fuentes que tú tienes descargadas en tu teléfono o las descargas como sea y las vas a instalar, ¿verdad? Porque esto no se podía en las versiones anteriores, lo traen en sus últimas versiones, así que voy a mostrarles cuál es mi versión. A mí me gusta hacer los videos rápidos explicando lo que se quiere saber, no estar hablando y hablando por hablar. Y también muchos me han dicho que suba más contenido, pero a veces no tengo tiempo y otra cosa es que yo siempre intento subir un contenido que tenga valor, ¿verdad? No subir contenido por subir y que no tengas vista, ¿verdad? Eso no tiene sentido. O tu contenido es muy repetitivo, tampoco tiene sentido. Así que pues, vamos a ver las aplicaciones aquí para ver qué versión es. Vamos a buscar KineMaster que está aquí. Nos dirigimos acá y nos dice que la versión es la 6.1.4.27336.gp. Bien, ya tenemos la versión, ahora vamos a entrar a la aplicación y ya estamos aquí. Para poder hacer esto, lo primero que vamos es a crear un proyecto nuevo, ¿verdad? Yo lo voy a crear aquí solamente para mostrarles dónde está la fuente. Aquí tengo que instalar un fondo para que me deje habilitado lo que es las capas. Así que yo voy a capa aquí, vamos a texto y aquí nos aparece el texto, ¿verdad? Yo escribo mi texto, ahí está escrito, listo. Ahora para tipo de letra, entonces aquí vamos a instalar. Aquí aparece una parte que dice mis fuentes. Esto porque ya yo lo he instalado en un video que hice anteriormente, pero no lo subí porque la computadora se me dañó. Entonces para instalarlo no le va a aparecer este menú que dice mis fuentes, sino que solo le aparecen estos dos de arriba, Android y Latin. Para instalar fuentes nos vamos a cualquiera de los dos y lo que vamos a hacer es darle al icono de más, ¿ok? Nos aparecerá el explorador de archivos. En mi caso aparece directamente en el pack de fuentes porque ya lo hice el video anterior, pero ustedes tendrán que buscarlo donde está. Un ejemplo, yo tengo aquí el dispositivo, voy a buscarlo, así más o menos le va a aparecer. Si les aparece de este modo, lo que tienen que hacer es irse a esta parte de ahí. Luego ahí nos vamos aquí al nombre del dispositivo, ¿verdad? Así que vamos ahí. Me aparece lo que es el explorador de archivos y desde aquí busco la carpeta que tiene las fuentes. Así que en mi caso es la carpeta de edición. En edición tengo mucho, así que vamos a pack de fuentes y aquí ya me aparecen todas las fuentes. Antes de continuar tengo que aclarar unas cosas. Existen dos tipos de fuente o formatos de fuente. El formato es eso que está después del punto. Vamos a irnos por aquí. Yo voy a buscarlas en la carpeta que ya mencioné. Si vemos aquí tiene la fuente, si lo renombramos después del punto tiene un punto OTF, ¿ok? Esa sería la fuente, el formato. Y aquí hay otras que son TTF, que en este caso si la TTF está en mayúscula, les sugiero que la cambien a minúscula para que no les dé ningún problema a la aplicación, porque si no se les va a cerrar y no va a funcionar. Entonces yo la cambio aquí a minúscula, en vez de TTF mayúscula pongo TTF minúscula y listo. Ya cuando tenemos eso, lo que tenemos que hacer es irnos acá, ¿verdad? Ya les expliqué esta parte, entonces yo busco todas las TTF, voy a buscar una que sea compatible por aquí, una cualquiera. Un ejemplo, esta que dice 003, todas dicen así, es porque, vamos a decir de ahí. Está instalando la fuente. No sé por qué está dando problemas, parece que dice que se instaló. Listo, ahora me apareció otra fuente, no sé cuál de todas es. Y listo, ahora si yo quiero instalar varias fuentes, todas las tengo bien regular, yo voy a ir, selecciono esta manteniendo presionada y luego le damos aquí en estos tres puntos y seleccionar todo. Y se selecciona todo y listo. Cuando le seleccionan todo, entonces un ejemplo que tengo todo seleccionado, ¿verdad? Le damos a seleccionar ahí y listo, se me van a cargar todas las fuentes. Pero recuerden lo que les dije anteriormente de las fuentes que dan problemas, son las que tienen el formato en mayúscula. Y vamos a cerrar esto. Luego que ya instalamos la fuente tenemos que reiniciar la aplicación para que se guarden los cambios. Así que yo la voy a reiniciar. Voy a volver a mi proyecto.
Y ahí una vez vamos a probar la fuente. Tipo de fuente, mi fuente. Probamos la primera, damos un ganchito y se guarda. Vamos a probar con la segunda. Como lo ven ahí también funciona. Para que no quede duda, la tercera también. La cuarta también. La quinta también. La sexta también. Y listo. No hay ningún problema, ¿verdad? Ya pueden configurar lo demás y esa es otra historia. Y bueno chicos, hasta aquí les dejo el video. Trato de grabarlo lo mejor porque no tengo computadora, así que editarlo en Android me da pereza. Pero siempre lo edito para que ustedes no se tengan que comer todo lo que yo hago, ¿verdad? Y bueno chicos, hasta aquí dejamos este video. Intentaré subirlo en la mejor calidad. Adiós, bye. Nos vemos en una próxima edición. La fuente la pueden descargar desde Google Fonts. Ahí hay fuentes por montones y también la pueden descargar desde un canal que se llama Full Edición, que tal vez les deje el enlace aquí abajo. Digo tal vez porque a mí siempre se me olvida todo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bye, adiós.